puedes ayudar? Claro que sí, Dani. ¿Qué te pasa? Es que tengo un problema y no sé qué hacer. A ver, cuéntame, Dani. El día de ayer se perdió una lapicera en el salón de clases. La maestra nos pidió que revisáramos nuestra mochila porque tal vez alguien por equivocación la tenía en sus cosas. ¿Y qué pasó, Dani? Pues un compañero lo tenía en su mochila y en el momento que me descuidé, las puse entre las mías y empecé a gritar diciéndole a la maestra que yo la tenía. La maestra le creyó y me castigó. ¿Y le dijiste a la maestra que ese no era verdad? Sí, pero no me creyó. Eso es una injusticia, Moshe, porque ahora me van a ver como un ladrón. A ver, Dani, tranquilízate y vamos a orar para pedirle a Dios que la verdad sea conocida. ¿Sabías que uno de los nombres de Dios significa el Señor es mi justicia? ¡Wow! No lo sabía. ¿Eso quiere decir que Dios va a castigar a ese niño mentiroso? No, Dani. Eso quiere decir que si tú tienes la actitud correcta de orar y amar a tu compañero, Dios, que es justo, te dará la oportunidad de hablar con tu compañero para animarlo a que diga la verdad a la maestra. Pero él merece que lo castiguen. Todos merecíamos que nos castigaran, Dani, porque todos hemos pecado. Estábamos hablando de ese compañero mentiroso. ¿Tú no has dicho mentiras, Dani? Sí. Entonces tú y yo necesitamos, por un lado, pedirle a Dios que Él sea nuestra justicia y por otro lado, necesitamos orar por tu compañero para que esta situación se aclare. Está bien, vamos a orar. ¡Ay! Vaya, ¿cuánto trabajo hay? Hay muchas personas que necesitan la ayuda de las autoridades. Ellos necesitan entender que lo que hacemos por ellos es para su bienestar. Hola, Tito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Vine a arreglar unos papeles a la alcaldía y quise pasar a visitarte. Veo que estás mejor de tu brazo. Hola, Basti. Qué bueno que estás aquí. Me da gusto verte. Sí, gracias a Dios, mucho mejor. Sí, ya veo. ¿Y qué trabajo es este que estás haciendo? Tengo que ayudar a las personas a solucionar los problemas que tienen con la autoridad y que les han ocasionado sanciones, multas o penalizaciones. Oye, eso suena muy grave. Y bueno, aprovechando el tema, me gustaría hacerte algunas preguntas. A ver, explícame. ¿Son importantes las autoridades? ¿Qué es una autoridad? ¿Y quién es la autoridad? Además, ¿cuántos tipos de autoridad hay? ¡Wow! ¡Qué buenas preguntas, Basti! No te preocupes. Sé quién nos puede dar las respuestas a tus preguntas. ¿Quién, Tito? Pues nuestros amigos que participan en Sábados Infantiles. ¿Recuerdas la historia de José? Ellos nos explicarán más sobre este tema. Ok, ¿qué te parece entonces si vamos a ver el programa? ¡Claro! ¡Vamos! Hola, hoy vamos a continuar viendo la historia de José. Pero antes, corre y date prisa para ir por tu Biblia y me sigas en tu lectura. Estamos en Génesis en los capítulos 41, 42, 43, 44 y 45. Así que apresúrate y trae tu Biblia. Bueno, aprendimos las clases pasadas que José fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Allá en Egipto hubo un hombre llamado Potifar, jefe de la guardia del faraón, que lo compró y lo puso a cargo de toda su casa y de todos sus bienes. Pasando un tiempo, por una situación, José fue puesto en la cárcel, pero ahí en la cárcel, el jefe de los carceleros puso a José como encargado de todos los demás encarcelados. Y ahí él le dio el significado y la revelación del sueño que tuvieron dos hombres especiales. Uno era el
el jefe de los coperos del rey y el otro era el jefe de los panaderos del rey. Y como fue acertado a su revelación del sueño, mucho tiempo después, este hombre, este jefe de los coperos, recordaría de José. Pero nuestra historia empieza aquí. Una noche, el faraón, rey de Egipto, tuvo un sueño. Fue muy real para él. Estaba parado a la orilla del río Nilo y en su sueño vio salir del río 7 vacas para comer la hierba. Después salieron otras 7 vacas estas vacas estaban flacas y estaban, hasta las costillas se les podía ver de lo flaca que estaba. Mientras él veía que las vacas flacas se comían a las vacas gordas, pero no se pusieron gordas estas vacas flacas. Entonces el faraón se despertó muy preocupado, pero pronto se durmió otra vez y tuvo un segundo sueño. En vio 7 espigas hermosas de trigo que crecían en una sola caña. Después vio 7 más abatidas por el viento. Como las vacas, las espigas menudas devoraron a las gruesas y llenas, pero estas todavía se miraban delgadas. El faraón se despertó y estaba aturdido. Llamó a todos sus consejeros y les contó sus sueños, pero nadie sabía lo que significaba. De repente, el copero recordó su propio sueño de 2 años antes. Fue al faraón y le dijo: cuando estaba en prisión, el jefe de los panaderos y yo tuvimos sueños extraños. Un joven llamado José estaba en prisión al mismo tiempo y nos dijo lo que significaban nuestros sueños y estaba en lo correcto. Tráiganmelo inmediatamente, ordenó el faraón. Un mensajero fue enviado a prisión y José fue soltado. Lo vistieron con ropas limpias y lo trajeron a la presencia del rey. Faraón le contó los sueños a José y dijo: he oído que tú puedes decir su significado. José respondió: yo no puedo. Dios dará a Faraón el significado. José dijo: los 2 sueños son acerca de la misma cosa. Dios te está diciendo lo que va a pasar para que estés preparado. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años. Habrá 7 años buenos de cosecha y habrá suficiente para comer para el ganado y para el hombre. Pero en los próximos 7 años habrá una escasez tremenda. No habrá comida. Dios te dio el sueño 2 veces para que sepas que de seguro esto pasará. José continuó: debes encontrar un buen hombre honesto y ponerlo a cargo de todo Egipto para ver que todo se lleve a cabo. Debes demandar que durante los buenos años 1/5 de todo el grano se guarde en graneros. De esta forma habrá suficiente que comer cuando los 7 años de escasez vengan. El rey estaba complacido con José y su sabio consejo. Tú debes ser ese hombre, le dijo, porque fue a través de Dios que hablaste y porque en todo Egipto no conozco a alguien más sabio que tú. Te voy a poner a cargo. Todos te obedecerán y solo yo seré más grande que tú. Entonces Faraón puso un anillo especial en el dedo de José en señal de autoridad. Lo vistió con ropas finas y le puso una cadena de oro alrededor de su cuello y le dio una carroza que fue la mejor después de la de él. Los hermanos ahora José era el segundo al mando después de Faraón. Pasaron esos 7 años y vino la escasez por toda la tierra. Esa escasez llegó a la tierra de Canaán. Y entonces Jacob le dijo a sus hijos de esta escasez y que había escuchado que allá en Egipto había mucho alimento. Hijos de Jacob emprendieron su viaje para llegar hasta Egipto y llegaron hasta la presencia de José porque era
el segundo al mando y el encargado de vender todas estas raciones de comida. Pero ellos, al llegar ante él, se postraron y no le reconocieron. José conoció a sus hermanos de inmediato. Cuando se inclinaron ante él, José recordó cuando había soñado muchos años atrás que sus hermanos un día se inclinarían ante él. José estaba tan feliz de verlos que quería gritar de la emoción. Pero José primero quería saber si sus hermanos habían cambiado. En voz dura José dijo: «Ustedes son unos espías». «Oh, no, buen señor», ellos dijeron. «Solo venimos a comprar comida. Somos 10 hijos de nuestro padre Jacob. Nuestro hermano, el más joven, está todavía en casa. Si no obtendremos comida, todos moriremos de hambre». José se llenó de gozo al oír que su padre y su hermano más joven estaban vivos. «Yo no creeré nada de lo que dicen, a menos que traigan a su hermano menor», dijo José. José puso a sus hermanos en prisión por 3 días. Mientras estaban en prisión, reflexionaron bastante pensando en cómo habían tratado a José cuando lo vendieron como esclavo. Después de 3 largos días, José mandó a traer a sus hermanos. Él los encontró grandemente angustiados. Ellos se hablaban el uno al otro, no sabiendo que él podía entenderlos. Lo que decían, José podía entenderlo, porque José les hablaba el lenguaje egipto y ellos no sabían que José sí les entendía porque hablaba su misma lengua. Ahora José sabía que realmente estaban arrepentidos por lo que ellos habían hecho. Otra vez José habló como egipcio y les dijo: «Tomaré a Simeón y lo tendré en prisión. El resto de ustedes puede irse a su casa, pero cuando vuelvan, traigan a su hermano menor con ustedes». José les dio grano para que llevaran. Hola amigos, qué gusto me da volver a verlos. Vamos a recordar el orden de autoridad. La autoridad máxima siempre es Cristo, después papá y después mamá. Así que ayúdame a cantar esta canción recordando el orden de autoridad. Cristo es la roca de mi salvación, su bandera sobre mí es amor. Cristo es la roca de mi salvación, su bandera sobre mí es amor. Cristo es la roca de mi salvación, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Cristo es la roca de autoridad, su bandera sobre mí es amor. Cristo es la roca de autoridad, su bandera sobre mí es amor. Cristo es la roca de autoridad, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Yo te amo a ti, tú me amas a mí, su bandera sobre mí es amor. Yo te amo a ti, tú me amas a mí, su bandera sobre mí es amor. Yo te amo a ti, tú me amas a mí, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. En el camino, cuando abrieron sus sacos, estaban en shock porque encontraron las bolsas con dinero encima del grano. Se les había dado de regreso todo el dinero que habían pagado por este grano. Después regresaron con su padre y le contaron todo
lo que había pasado, diciendo, no podemos regresar a menos que traigamos a Benjamín con nosotros. Yo nunca dejaré que lleven a mi hijo menor, porque si algo le pasa a Benjamín, yo moriré. Yo nunca dejaré que se lleven a mi hijo menor. Si algo le pasa, yo voy a morir. Pero la escasez continuó. Entonces, después de algún tiempo, se había terminado la comida que habían llevado de Egipto. Entonces Jacob llamó a sus hijos otra vez y les dijo, tienen que regresar a Egipto y van a comprar más grano. Pero Judá le recordó, no podemos hacer eso a menos que llevemos a Benjamín. Tristemente Jacob les dijo que sí, él accedió a que se llevaran, pero mandó regalos y mandó el doble de porción de dinero para que ellos pagaran lo que anteriormente habían traído, más lo nuevo que iban a comprar. Fueron a Egipto y fueron ante José. Cuando José vio a su hermano menor Benjamín, estaba muy feliz. Los invitó a comer con él. Su sirviente trajo agua para lavar sus pies de sus hermanos antes de ser servidos. José se sentó en una mesa porque él era el gobernador de la ciudad. Otros oficiales egipcios se sentaron en una segunda mesa y sus hermanos en una tercera. Y José le mandó más comida a Benjamín, pero José vio que sus demás hermanos eran buenos con Benjamín. Se veían muy felices que Benjamín tuviera más para comer. Y ahora José se daba cuenta que realmente sus hermanos habían cambiado. Pero todavía José les iba a poner una prueba más. Esta prueba consistía en que pondría su copa especial de plata en el saco de Benjamín, su hermano. Con eso él comprobaría si realmente sus hermanos habían cambiado. Entonces, cuando ellos partieron de regreso a su casa, le dijo al copero que le pusiera su copa en el saco de Benjamín. Ellos se fueron y viendo que todo había salido bien y que Benjamín estaba a salvo, de repente, por atrás, vieron a un hombre cabalgando hacia ellos. Cuando se acercó, lo reconocieron como el sirviente del gobernador de Egipto. Y él les dijo, ¿por qué le robaron la copa de plata a mi amo?, preguntó el sirviente. Él ha sido tan bueno con ustedes. ¿De qué estás hablando?, ellos respondieron. ¿Por qué nos acusas de algo terrible? Estamos tan seguros de que no somos culpables, que si encuentras la copa en cualquiera de nosotros, deja que esa persona muera y haz el resto de nosotros tus esclavos. Solo el que robó la copa será esclavo, dijo este hombre. Los demás podrán irse y ser libres. Todos los sacos fueron registrados. El último que se abrió fue el de Benjamín. Para shock de sus hermanos, ahí estaba la copa de José. En angustia cargaron otra vez sus sacos y fueron de regreso a la ciudad de Egipto. ¡Qué viaje fue ese! José estaba esperando por ellos. ¿Qué han hecho?, les preguntó. Estaba bastante enojado. Seremos tus esclavos, dijeron ellos al inclinarse ante José. Eso no será necesario. Solo el que tenía la copa en su saco. Ese va a ser el que se quedará, dijo José. El resto podrá irse a su casa. José estaba probándolos para ver si sus hermanos todavía eran malos y egoístas y quizá dejarían a Benjamín ahí. Judá dio un paso al frente y rogó a José. Por favor, déjame ser tu esclavo. Mi padre morirá si mi hermano menor Benjamín no regresa a casa. Nuestro padre ya ha perdido a un hijo. Y entonces José se dio cuenta que realmente estaban preocupados, angustiados, tanto por Benjamín y por su padre. Entonces José ahora sí se daba cuenta de que ellos habían cambiado. Entonces José ya no pudo aguantar más.
y les dijo a sus sirvientes que se fueran y que lo dejaran solos con estos hombres, o sea, sus hermanos. Él señaló y José empezó a llorar y lloró muy fuerte y sus hermanos no podían entender por qué. Y él les dijo, yo soy José, su hermano. Entonces ellos no podían creerlo y estaban asombrados, o sea, ni siquiera podían responder. Vengan a mí, dijo José, y extendió sus brazos a sus hermanos, especialmente a Benjamín. No se enojen por lo malo que me hicieron hace muchos años, porque Dios lo tenía planeado. Ahora estoy aquí para salvar sus vidas. Dios quiso que fuera consejero del faraón y gobernador de la tierra de Egipto. Qué maravilloso tiempo los hermanos tuvieron hablando y abrazándose y llorando felices. Ahora apúrense y vayan a casa de mi padre. Díganle que estoy vivo y tráiganlo de vuelta a mí, dijo José. Faraón oyó acerca de los hermanos de José y dijo, diles que se apuren a regresar a casa y después vengan a vivir a Egipto. Cuando los hermanos llegaron a casa, Jacob no podía creer que José estaba vivo. Pero cuando vio los vagones llenos de comida que José había mandado, empezó a creer. Debe ser verdad, dijo Jacob. Mi hijo está vivo y lo veré antes de morir. Debemos aprender a confiar en Dios y en su perfecto tiempo para nuestras vidas. José lo hizo y grande fue su recompensa. Podemos ver que José, pese a todo lo que él vivió, él siempre estuvo sujeto a su autoridad. Primeramente a Dios, a su padre, al general, al carcelero, al faraón. Él siempre se sujetó ante su autoridad. Por eso Dios lo exalta y ahora José es la autoridad. Por eso José es el segundo al mando. Espero que estas historias te hayan gustado. Nos vemos. La principal autoridad es Dios. Él es el Ser Supremo. Él tiene la soberanía para gobernar todo lo que existe. Lo dice la Biblia en el Salmo 24:1. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¡Guau! Ya entiendo. Oye, ¿y entonces quién es la autoridad más cercana a nosotros? En casa, los papás. Dios les dio esa responsabilidad a ellos de amar, cuidar, proteger y educar a los que están bajo su cuidado. En la escuela, los profesores o aquellos que tienen la responsabilidad de proteger a todos. En la iglesia, el pastor o los maestros. En la sociedad, los policías como yo, los jueces, reyes o el presidente. Ser la autoridad es una responsabilidad muy grande porque hay que cuidar y proteger a las personas, además de ayudar y orientar para que sepan cómo vivir. ¿Te imaginas si no hubiera autoridad? Todo sería un caos.
no sabríamos qué hacer, ni comprender qué está bien y qué está mal. Es verdad, Tito, tenemos que reconocer a nuestras autoridades y obedecerles en todo tiempo. Sí, Basti. Y sobre todo, obedecer a la máxima autoridad, que es Dios. Así es, Tito, y esto lo podemos hacer cuando conocemos sus leyes, sus mandamientos, que son consejos sabios para tener sabiduría y inteligencia, y todo esto está escrito en la Biblia. Exacto. La Biblia es también autoridad porque en ella está escrito el mensaje de Dios, que es útil para enseñar, para ayudar y corregir, y que muestra a todos cómo deben vivir. Tito, quiero seguir viendo el programa. Ahí nos van a explicar más acerca de lo que es la autoridad. Sí, vamos a verlo. Claro, vamos a verlo. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Te has imaginado un lugar donde todos hacen lo que quieren? ¿Personas que no respetan a nadie y no haya una autoridad? ¡Oh no! Ese sería un escenario de caos. Pero hoy hablaremos de lo importante que es la autoridad en nosotros. No te despegues y comenzamos. La función de una autoridad es tan importante en todos los ámbitos donde nos relacionamos, como en la casa, el colegio, el trabajo, la comunidad o en la iglesia. El principio de la autoridad es uno de los factores fundamentales que sustentan la armonía y el orden en nuestra sociedad. La autoridad surge ante la necesidad de la resolución de problemas, así como establecer límites y estructurar una manera ordenada y correcta de vivir. En la antigüedad, las tribus o pueblos se regían por un patriarca o monarca, quien tenía la experiencia y madurez para aconsejar, cuidar y guiar al pueblo. Así podían vivir en paz, seguridad y prosperidad. En la actualidad, nosotros no vivimos en tribus, pero tenemos hogares donde nuestros padres son la autoridad, que nos guían y cuidan. En las escuelas tenemos a los profesores y directores. En el deporte o disciplina tenemos a los entrenadores, maestros o instructores. En la iglesia tenemos a nuestros pastores o líderes. En el gobierno tenemos al presidente que nos rige con leyes que debemos respetar y cumplir. Pero, ¿qué sería de una persona que no tiene una autoridad? Una persona o un pueblo que no tiene una autoridad no conoce ni ejerce el respeto. No tiene propósito, metas ni objetivos en lo que realiza. No tiene a quién rendir cuentas ni pedir consejo. Por eso es muy importante reconocer y respetar las autoridades, ya que cada una de ellas tienen una función específica para el bienestar de todos. Probablemente Dios permita algún día que tú llegues a ser una persona con autoridad y los demás te deban respetar y reconocer, como ahora tú debes hacerlo. Me despido con este texto que se encuentra en el libro de Romanos 13:1, que dice: todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. ¡Hasta la próxima! Ay, qué tarea tan difícil me dejó la maestra. Qué tarea tan difícil. Pero sí la voy a hacer. Estoy segura que sí la voy a hacer. Aquí voy a anotar. Aquí voy a anotar todo lo que me dejó la maestra. Ay, ahí viene Crayolita, ella me puede ayudar. Hola, Mariposita, ¿qué estás haciendo? Ay, Crayolita, fíjate que la maestra nos dejó de tarea que pusiéramos quién era el presidente de la Ciudad de México, cuáles eran sus gobernadores de cada lugar, o sea, sus ayudantes del presidente. Te dejó acerca de que investigues quiénes son las autoridades de nuestro país, de México. Exacto. ¿Quiénes son las autoridades? Pues bueno, es fácil, Mariposita. Nuestra autoridad a nivel nacional de nuestro país, que es México, es el presidente de la nación. Sí, eso ya lo puse aquí. Pero yo no sé para qué la maestra nos deja eso.
Pero ¿Para ¿sabes? qué sirve eso? Es para que sepas quiénes son nuestras autoridades. Por ejemplo, el presidente, él gobierna a nivel nacional, pero tiene gente que está bajo sus órdenes, está bajo su autoridad, y estas personas son los gobernadores de los estados de la República. O sea que ellos no se mandan solos. Quien los dirige es el presidente de la nación. Sí, porque dijo la maestra Mm. que hay muchas reglas y que nosotros debemos de obedecer a nuestras autoridades para que todo esté bien. Claro que sí, eso es para que todo se encuentre en orden. Eso es a nivel del país. Pero ¿sabes qué? Que también tenemos autoridades en nuestra casa. ¿A poco? Sí, ¿y sabes quiénes son nuestras autoridades para nosotros que somos los niños? ¿Quiénes? Pues nuestros papás. Sí, cierto. ellos son los que ponen orden en nuestra casa. Cuando nos dicen, ve por las tortillas, pues tienes que obedecer a su autoridad. Cuando te dicen, ahorita como tu tarea, ¿quién te dijo que le hicieras? A ver. Mi mamá me dijo, tienes que obedecer a la maestra. Claro que sí. Y hacer tu tarea. En la escuela, nuestra autoridad es la maestra o el maestro. Ellos tratan de educarnos, nos tratan de enseñar las cosas. Pero en nuestro hogar, nuestros papás son nuestra autoridad, que nos enseñan cosas que nos van a hacer de provecho a nosotros, como portarnos bien, para ser obedientes, hacer nuestra tarea, para que un día tengamos una profesión, una carrera, ser doctores, licenciados, ingenieros. ¿No sabías eso, Mariposita? Pues sí, pero no bien. Y ya así como tú me lo estás diciendo, pues sí, cierto, ¿verdad? Debemos de obedecer a nuestras autoridades para que todo vaya mejor, ¿verdad? Claro que porque, sí. Fíjate, por ejemplo, los semáforos, ¿verdad? Si no hubiera semáforos, imagínate, qué desastre sería, ¿verdad? la gente no podría pasar en las esquinas. Ajá. Y los carros se nos iban a aventar, o hasta los carros iban a chocar. Sí. Por eso cuando está el alto, los carros se paran y la gente puede pasar. Sí. Y después se pone uno que es color ámbar. Ese es para que sí, también los taxistas, ¿verdad? Pero el que va manejando se dé cuenta que ya va a cambiar a color verde, y la gente al ver el color ámbar se da cuenta que tiene que pasar rápido porque ya se va a poner el verde y los carros van a circular. Oye, Crayolita, y tengo otra duda. A ver, dime, En Mariposita. la iglesia, ¿quién es nuestra autoridad? Bueno, una pregunta muy buena que me hiciste, Mariposita. En la iglesia, nuestra autoridad principal es Dios. Él es nuestra autoridad, Dios. Y después, en la iglesia, es nuestro pastor. Y nuestro pastor tiene también, a su cargo, tiene líderes, por ejemplo, líder de varones, el líder de damas, el líder de niños. Ellos están también bajo autoridad de el pastor, y el pastor está bajo autoridad de nuestro Padre Celestial, que es Dios. ¿Y cómo va a saber el pastor cuál es la autoridad de Dios? Si Dios está en el cielo, ¿cómo va a saber el pastor qué quiere Dios que haga? Ay, Mariposita, tú siempre, bueno, está bien que hagas preguntas, pero eso lo vamos a saber con la Biblia, porque el pastor estudia la Biblia, y a través de la Biblia él nos enseña qué es lo que nos manda Dios, qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros, ¿sí? Crayolita, eso está bien, Crayolita. Y en la Biblia habrá un texto que podamos, ¿Que hable sobre la autoridad? Sobre la autoridad. Claro que sí. Ahorita deja acordarme. Hay uno, bueno, hay varios, pero vamos a hablar acerca de uno, ¿sí? Ese se encuentra en nuestra Biblia, en el libro de Romanos 13:1. Yo aquí traigo mi Biblia, porque yo siempre la ando cargando. Yo también traigo la mía. A ver, Mira. lémelo, porque yo no traigo mis Déjame lentes. ver, A ver, búscalo y léelo. A ver. Sí, aquí se encuentra. Romanos 13:1. ¿Quieres que lo lea? Sí. Bueno, vamos a leerlo para que nuestros amiguitos también sepan por qué debemos obedecer a nuestras autoridades, a nuestros pastores,
y a todos aquellos que Dios puso para que nos enseñen, ¿sí? La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Te das cuenta, mariposita? Toda autoridad que está sobre nosotros es porque Dios lo permite, y lo permite para que nosotros podamos tener una vida sana, una vida ordenada en todos los aspectos. Bueno, yo ya aprendí. Espero que mis amiguitos también hayan aprendido. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amiguitos, y los invitamos a que nos sigan viendo en Sábados Infantiles. Tito, me dio mucho gusto ver que José tuvo la bendición de ser una autoridad en una nación. A pesar de la situación de humillación que sufrió, Dios le hizo justicia y además le dio la estrategia para preservar la vida de todos, incluyendo la de su familia. Así es, Basti. Debemos aprender que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida, aunque no los podamos comprender cuando estamos en medio del sufrimiento. Dios siempre tuvo cuidado de José, lo libró de la muerte a mano de sus hermanos, le dio gracia ante Potifar, y aún en la cárcel, cuando fue encerrado injustamente, estuvo con él. Le dio la oportunidad de gobernar a toda una nación. Difícil de entender, ¿no? Sí, Tito. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que Dios no solo le dijo el mal que vendría sobre Egipto, sino que le dio la respuesta para solucionar el problema y así salvar a la gente de la hambruna. Increíble, ¿no? Sí, Basti. ¿Sabías que tú también puedes hacer lo mismo? ¿Yo? ¿Cómo? Ahorrando, es decir, guardando una parte de lo que te dan, ya sea en dinero, materiales o algunas otras cosas que se pudieran necesitar, como el alimento como lo hizo José. Me encantaría aprender a ahorrar y así poder ayudar a los demás. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver el programa y ahí nos darán ideas de cómo puedes ir ahorrando? Sí, vamos a verlo. ¡Sí! Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección A Crear. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de José. José es un personaje que está en la Biblia, pero vamos a irles pidiendo el material. Van a comprar o a pedir una botellita de refresco pequeña, pedazos de foamy, un plumín, su silicón y unas tijeritas. Y vamos a marcar, van a marcar 2 orejitas porque vamos a hacer una alcancía de cochinito. Van a marcar también una tirita para que podamos envolverla en la nariz y forrar la taparrosca. Otro pedazo grande para que podamos envolver a nuestro cochinito. Y no olviden hacerle una hendidura por donde ustedes van a poder ingresar su domingo o el dinero o lo que hayan guardado. Entonces, en este caso, vamos a empezar a platicar acerca de quién era José en lo que yo voy pegando, ¿sí? La taparrosca.
Pues José hay que recordar que fue uno de los 12 personajes de la tribu de Israel. Esos personajes de la tribu de Israel, ¿ustedes se acuerdan quién fue José? Pues José, su mamá era Raquel, y su papá, ¿quién era? Muy bien, era Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. La nariz va a quedar así, ¿ya vieron? Esa nariz es la que vamos a poner aquí. Lo que yo quiero platicarles es que su niñez de José fue muy difícil, porque todos sus hermanos lo envidiaban, porque era el hijo predilecto de su papá, era quien más amaba. De hecho, si se acuerdan, le dio ¿qué? Una capa de colores, una capa hermosa de colores, y sus hermanos le envidiaron más hasta que lo vendieron. Una vez que lo vendieron, pues desafortunadamente él se separó de su papá, mancharon sus ropas con sangre, y entonces su papá pensó que estaba muerto y sufrió mucho, y todo el tiempo lloraba en su corazón a su hijo. Pero Dios en su misericordia tenía un plan, y ese plan fue que iba a ser llevado a Egipto. Ahí en Egipto, después de que había sufrido muchas cosas José, se dio cuenta Potifar que era muy inteligente, y lo puso como un buen administrador. Pero no creas que fue así de fácil. Él tuvo que vivir. Vas cortando muy bien. ¿Ya cortaste el cuadro grande? Perfecto. Él tuvo que pasar muchas cosas, y Dios le dio esa cualidad de poder entender los sueños. Y José, por ejemplo, estando aún en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? ¿Te acuerdas? Muy bien. Exactamente, la esposa de Potifar intentó besarlo y quería pues estar con él, pero José, su corazón era tan recto que no quería manchar ese amor que sentía por Dios, y tuvo que pues aguantar esa parte donde la esposa de Potifar le levantó un falso. Fue algo muy injusto. Vamos a pegarlo alrededor, igual con silicón también, por favor, para que te quede así tu cochinito. Las patitas te voy a enseñar. Vas a cortar una tira larga y la vas a hacer así, en forma de bolita. Y vas a ir pegando con mucho cuidado y con la supervisión de un adulto, con silicón, para que quede todo en bolita. Así, muy bien. Perfecto, porque estas van a ser las patitas de nuestro cochino, que es una alcancía. Entonces vamos a seguir platicando. Imagínate que después de que lo lanzan a la cárcel porque Potifar le cree a su esposa, pues ahí se queda mucho tiempo, y ahí Dios le permite interpretar los sueños, el del copero y el panadero. El copero vivió, el panadero murió, y el copero salió, y solamente José le decía: acuérdate de mí cuando estés allá afuera. Entonces un día, durmiendo, el faraón tuvo un sueño. En ese sueño veía 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y esas vacas flacas se comían a las gordas, ¿te imaginas? También veía espigas. ¿Qué es una espiga? Como cuando ves el cilantro y que está todo marchito. Bueno, haz de cuenta que paraditas las espigas, pues las feas, las marchitas, se comían a las bonitas. Pero nadie en el reino podía interpretar ese sueño. Solamente José, porque tenía todo el favor. ¿Qué es el favor? La gracia inmerecida de Dios que tenemos. Entonces él pudo interpretarlo, porque el copero se acordó: ay, a mí me interpretaron un sueño, hay alguien en la cárcel, vayan y sáquenlo. Y entonces cuando salió nuevamente de la cárcel, José pudo interpretar el sueño del faraón, y quería decir que iban a tener 7 años de abundancia. Sigue cortando, porque también tienes que cortar 2 orejitas así. Entonces tuvo 7 años de abundancia en el que juntaron mucho grano, y después 7 años de escasez. Esto le valió para que José fuera el segundo al mando. ¿Qué quiere decir eso? El hombre más importante después de Faraón. Quiero decirte que solamente Dios puede darnos esa gracia. Solamente Dios puede ser ese Dios, como hemos visto en ocasiones anteriores. Siquenum. Y recuerda que Siquenum significa Dios es nuestra justicia. Y en esta clase y en esta manualidad queremos que tú aprendas 2 cosas. Una es que Dios nunca nos va a abandonar, y no importa lo que nosotros vivamos, lo que pasemos, Dios siempre va a ser nuestra justicia.
No importa lo que tú estés viviendo, solamente cierra tus ojos y dile a Dios cómo te sientes y dile a Dios si crees que es algo injusto, porque sí que no, es justicia nuestra. Y así va a quedar tu alcancía. ¿Ya viste? Con 4 patitas, tú le puedes pegar orejitas, le puedes hacer ojitos. Y mira, para que saques tu dinero por aquí. Y a mí me gustó mucho esta de Fomi, para que te acuerdes de que José tenía colores en esa capa preciosa. Pues los amamos y los bendecimos y nos vemos en nuestra próxima cápsula de A Crear. En esta cápsula vamos a hablar sobre un misionero increíble que se llama William Carey. Seguramente has escuchado hablar de él, pero si no, déjame te cuento un poco sobre su historia. Bueno, él a una edad muy temprana conoció el evangelio en Inglaterra. Él nació en un pueblo pues muy humilde, se dedicaba a ser zapatero, pero cuando él conoció el evangelio tomó en serio la vida de un creyente, así que comenzó a estudiar hebreo, comenzó a estudiar griego, latín y comenzó a ser un estudioso muy audaz de la palabra. Perteneció a una sociedad de pastores hasta que un día él se levantó y dijo: hey, tenemos que salir a predicar a otros, hay personas que se están perdiendo sin conocer al Señor. Pero la gente lo consideraba demasiado joven, la gente lo consideraba demasiado inexperto, pensaban que era un joven pues simplemente muy entusiasta. Y una persona mayor se levantó y le dijo: mira, hijo, muy bien tu entusiasmo, pero si Dios te necesitara para alcanzar a la gente allá afuera, créeme, Él va a hacer el trabajo, no te va a pedir ayuda a ti. Bueno, la verdad este pastor se equivocaba, porque la Biblia nos dice que tenemos que salir y predicar el evangelio a toda criatura, y esta es una comisión para todo creyente, no nada más para una persona. William no desistió, él siguió avanzando, él siguió creyendo, confiando en el Señor. Se casó, la vida no fue fácil para él, tuvo muchas dificultades, tuvo a su pequeña hija muere a los 2 años, presiones económicas, el dinero no siempre alcanzaba. Sin embargo, eso no fue una limitante para él. Después formó una sociedad misionera. Esta sociedad misionera estuvo conformada por varios de sus amigos y se fueron y viajaron a la India. En la India, déjame decirte que ellos fueron ciertamente con mucho ánimo, pero no se daban cuenta que las cosas iban a ser más complicadas de lo que esperaban. Para empezar, estar en un país lejano, un país con una cultura totalmente distinta y solos en un lugar donde no conocen a nadie. Sin embargo, Dios nunca los dejó y fueron de gran bendición para la India. Enfrentaron muchos obstáculos, se enfermó de malaria, carencias económicas, tuvo que buscar trabajo para poder sostener la obra. Sin embargo, William Carey siguió avanzando hasta que él pudo bendecir a la India de diversas maneras. Una de ellas es que abrieron una escuela para niños en la India. Después hizo una imprenta. En esa imprenta comenzaron a traducir la Biblia a varios idiomas de la India. El Nuevo Testamento se tradujo, por ejemplo, al bengalí moderno. Se hicieron varias reformas. Lamentablemente, algo que sucedió con la India, con esta imprenta, fue que la imprenta se incendió, pero eso no paró la obra. Más adelante pudieron reinstalarla. Déjame decirte que también algo precioso que bendijo a este hermano William a la India fue que fue un gran promotor de reformar las leyes para que acabara el infanticidio, para que acabara la quema de viudas, para que acabaran muchas cosas injustas que había en la India. Cuando él falleció, ya había más de 700 creyentes en ese lugar. Ciertamente 700 creyentes para algunas personas pueden parecer poco, pero para un lugar donde no había ni un creyente, donde fue un misionero que no tuvo apoyo de una sociedad, pero tuvo a Dios con él, créeme, 700 nuevos creyentes es un gran logro para este lugar y para este hijo de Dios. Y así como William fue una gran bendición para la India, también José fue una gran bendición en el pueblo de Egipto, y tú también puedes ser una gran bendición en el lugar donde Dios te ha puesto. Que Dios te bendiga y te mandamos un saludo desde este bello lugar.
Tito, ahora entiendo. Dios permitió que José viviera grandes pruebas para llevarlo a donde él quería. Lo necesitaba en Egipto, por eso permitió que sus hermanos lo entregaran a los comerciantes. Lo necesitaba como administrador de una nación, así que lo llevó a casa de Potifar para que aprendiera a administrar y ahorrar. Y también lo necesitaba que aprendiera autoridad, por eso estuvo en la cárcel. Ahí aprendió a cuidar y a ver por los demás. Y finalmente estuvo listo para ser llevado ante Faraón y gobernar a una nación. Vaya, qué plan tuvo Dios para José. Así es, Basti. Dios siempre tiene un plan. Él es bueno. Por eso se necesita reconocer su autoridad. Porque Él está al cuidado de todos. Él está con las personas. Les dice cómo se debe vivir. Les enseña a hacer el bien. Y si le obedeces, Él lo bendice. Dios siempre cuidó de José. Y eso lo debe recordar. Él siempre, siempre está al cuidado de todos. Me da mucha alegría saber todo esto, me ayuda mucho y me gustaría ayudar y cuidar de los demás, sobre todo de aquellos que están pasando situaciones muy complicadas. Pues hazlo, Basti. Toma el ejemplo de José, de ayudar y dar a otros. Sirve con tus habilidades a los demás. Incluso, tal vez tenga que ahorrar para llevar a otros lo que necesitan. Sí, claro, y además estoy dispuesta a hacerlo. De hecho, ya quiero hacer mi alcancía. Muy bien. Si quieres, te ayudo. Sí, claro. Necesito tu ayuda. Pero antes, ¿qué te parece si nos despedimos de nuestros amiguitos? Sí, recuerden, amiguitos. Llama a tu papá, mamá, hermanos, abuelitos, a todos. A ver lo que los expertos opinan. Así es. Y nos vemos el próximo sábado. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola amigos, Dios les bendiga, les habla el psicólogo y pastor Armando Rodríguez. Como hemos estado viendo el tema de José el soñador y la libertad en Egipto, acerca de la hambruna que hubo, vamos a ver lo importante que es la planeación. La planeación no solamente es algo que se pueda llevar a cabo como un deseo o como algo obligatorio, sino es una responsabilidad muy, muy importante. José, cuando se presentó con Faraón, tuvo un plan detallado acerca de las cosas que se tenían que hacer, tan detallado que los científicos han encontrado que José diseñó graneros en el desierto. Graneros, ¿te puedes imaginar? ¿Y cómo los hizo? Eran graneros subterráneos. ¡Wow! En el desierto, graneros subterráneos, sí, eran bóvedas de hasta 30 metros de profundidad, donde guardaron muchísimo grano que se juntó en los 7 años de vacas gordas, los 7 años de abundancia. Bueno, pues Dios le dio este detalle a José, pero debemos saber que si no cumplimos con esta responsabilidad, podemos tener muchos fracasos. Hay una película que queremos recomendarte que se llama Ray Richards, que es la historia del papá de las tenistas Serena Williams y Venus Williams. Y este papá tiene muchas frases muy interesantes, y una de ellas es: si fallas al planear, entonces estás planeando fallar. Lo cual quiere decir que si no tenemos objetivos acerca de dónde queremos llegar, entonces vamos a estar como un barco a la deriva. Tú puedes pedirle a Dios que te dé la sabiduría como se la dio a José, en todos los detalles y en todas las áreas de tu vida, no solamente de tu vida económica, sino en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida en la casa. Cuando José se presentó con el faraón reconoció que había un espíritu distinto en él y le dijo: el espíritu de Dios está en este varón. Y sabes, tú y yo podemos pedirle a Dios que nos conceda la sabiduría para poder hacer todas las cosas. El nombre de José en hebreo se cambió a egipcio por Yosef Panach Eknea, que significa Dios está con él. Y te aseguro que si tú le clamas a Dios, Él estará contigo. Para que tú lleves a la práctica esta actividad, te queremos invitar a que tú te juntes con tus hijos y que planeen algo que quieran tener como un objetivo en común. Por ejemplo, una salida al cine, una salida al balneario, una salida al parque de diversiones, o incluso si se quieren ir a la playa. Pero van a poner objetivos en común y que van a estar dispuestos a guardar, a abstenerse. Por ejemplo, vamos a dejar de consumir dulces, de consumir pizzas los fines de semana, de consumir refrescos y tantas cosas, y se van a dar cuenta que lo van a lograr, y cuando lo estén disfrutando van a decir: valió la pena.
Y no solamente para esas cosas, sino para devocionales juntos, para proyectos de decoración en la casa, para tener nuevos juguetes, bicicleta nueva, un videojuego nuevo, incluso para obras de caridad y obras sociales. Todo esto se puede a través de la planeación. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos la próxima ocasión. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Aguiñaga y bueno, pues es un gusto poder estar nuevamente enlazados a través de estos medios. Y hoy, bueno, pues seguiremos tomando un tiempo para poder aprender, conocer, pero sobre todo para llevarlo a la práctica. El día de hoy quiero hablarte de un tema al que le he llamado segundo al mando. ¿Sabes? No sé si tú lo has visto o a ti te ha pasado en algún momento, pero siempre cuando se habla de tener un segundo lugar o ser el segundo en algo, pareciera que es algo malo, pareciera que es algo pues que sin duda no es positivo. Pero cuando vemos la historia de Judá, uno de los hijos de Jacob, podemos ver algo importante sobre este tema. Primero que nada, tú bien sabes que Judá junto con sus hermanos deciden vender a José y antes de ello obviamente habían pensado en matarle, pero al final terminan vendiéndole. Y cuando José ya está en Egipto, Dios empieza a usar su vida de tal forma de que él queda en segundo al mando dentro de Egipto. Cuando él tiene su encuentro nuevamente con sus hermanos, Judá para ese momento había cambiado. Judá había pasado algo en él. ¿Qué era lo que había pasado en él? Que Judá había entendido su propósito. Mira, cuando tú entiendes tu propósito, entiendes la razón de tu vida, entiendes el propósito de tu vida y la razón del por qué estás en este mundo, no te va a importar estar en segundo lugar, no te importará estar ocupando una segunda posición. Judá comprendió eso, había entendido su llamado, a tal grado que cuando en medio del propósito que él había entendido que tenía su vida, él decide tomar acciones cuando llega el momento de hacerlo. Cuando llega ese momento de encontrarse con José y José de alguna manera ha tendido una trampa para sus hermanos, Judá lo primero que hace es que se preocupa por el prójimo. En este caso, su padre, a causa de la situación, él estaba preocupado, pero también por su hermano menor Benjamín. Así que él entiende su propósito y al entender su propósito es capaz de preocuparse por otro. Cuando tú entiendes tu propósito, no importa que estés en segundo lugar, no importa que estés ocupando una segunda posición, porque tu propósito te va a entender que tu posición en segundo lugar tendrá que ver con preocuparte con tu prójimo. Pero también lo segundo que podemos ver en esta historia es que cuando tú entiendes tu propósito, al igual que Judá, eres capaz de entregar todo lo que tienes, incluso tu propia vida, porque ese propósito se cumpla. En ese sentido, Judá es capaz de entregar su vida a fin de que sus hermanos no sean lesionados. Él había cambiado, como te comento. Él había dejado de ser ese Judá egoísta que fue capaz de vender a su propio hermano y se había convertido en una persona que era capaz de preocuparse por su prójimo, pero no solamente eso, sino que fue capaz de entregar todo, incluso su propia vida, al entregarse o al ponerse en lugar de sus hermanos. De la misma forma, cuando entiendes tu propósito, defiendes la verdad. Y hoy sin duda estamos en un momento en donde necesitamos defender la verdad. Si eso implica incluso que nos llamen de ciertas formas o con ciertos apelativos, en medio de la defensa de la verdad, tu propósito te va a llevar a no tener miedo. Y eso es lo cuarto que hace Judá. Judá no tiene miedo ante la circunstancia. Él sabía que el entregarse, él sabía que el ponerse por delante, o en este caso quedar en lugar de sus hermanos o quedar en el lugar de su hermano Benjamín, él sabía que eso implicaba incluso que lo pudieran matar. Pero él no tuvo miedo ante eso. El valor venía juntamente con su propósito. Cuando tú tienes bien definido tu propósito, el valor que ya está en ti se incrementará, pero sobre todo embonará, se unirá a tu propósito y sin duda entenderás y caminarás sobre ese propósito. Así que hoy aprendamos de Judá eso. Aprendamos que el segundo lugar
no es en verdad algo negativo, no es algo malo, sino que el segundo lugar te va a llevar a cumplir con tu propósito. Estamos en esta vida no para tomar una posición y ser mejores que otros, sino estamos en esta vida para contrastar con otros, para que incluso si a través de ese contraste alguien brilla antes que nosotros, ese es el propósito de nuestra vida. Ahí se cumple ese propósito. Así que toma en cuenta estos consejos y sin duda, pues llévalos y desarróllalos en tu propia vida. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias por tomarte este tiempo y sigamos adelante. Muchas bendiciones, te saluda por acá la profeta Isis Marilis desde Estados Unidos y estoy por aquí en esta cápsula que tiene como tema el segundo al mando. Estoy agradecida de Dios por esta oportunidad de poder hablarte acerca del valor de la autoridad, que lo podemos ver desde la perspectiva de la vida de José cuando fue nombrado como gobernador, como segundo al mando en Egipto por el faraón. La palabra segundo al mando nos habla de que hay alguien que está en primero. Hay alguien que está primero al mando. Así pasó con José. El faraón iba a estar como primero, pero en el Génesis 41 nos habla de que él le expresó a José diciéndole: por cuanto todo lo que me has dicho, por cuanto todo lo que me has revelado de parte de Dios, porque José fue claro diciendo que era Dios quien le había revelado y le hablaba, él dijo: tú vas a ser, tú eres, en otras palabras, quien tiene la característica para tú poder ejercer este cargo de autoridad. Pero es que podemos ver que desde niño José se le fue entregado una túnica de colores, la cual dictaminó, la cual ya estaba marcando a José para gobernar. Esta túnica se le regalaba a aquellos que iban a ejercer un mando, y Dios, podemos ver a través de su palabra, que le daba autoridad a aquellos que eran reyes, sacerdotes, profetas. Inclusive su misma palabra es autoridad. Quiere decir que José pudo, siendo autoridad, que significa, es lo mismo que el derecho legal y o moral de poder ejercer el poder, o el poder que se posee con derecho, y ese se lo dio el Señor Dios, y él estando en Egipto lo reconoció. Qué importante es que podamos reconocer que Dios es la autoridad máxima, pero que también él ha dejado autoridades espirituales y terrenales para que nosotros honremos, obedezcamos, porque al final lo que vamos a ver es que vamos a estar cubiertos bajo esa sombrilla, vamos a estar protegidos si usted le enseña a sus hijos a poder respetar la autoridad de la policía, de los maestros. Lo que va a suceder es que ellos van a estar recibiendo una protección donde quiera que ellos estén, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, recibirán cobertura y protección. Jesús es un ejemplo, y el primer ejemplo de lo que es caminar bajo la autoridad del Padre, sometiéndose a su voluntad para él poder ejercer autoridad. Quiere decir que nosotros, para poder tener autoridad y que otros vean que somos autoridad, tenemos que caminar bajo la autoridad del Padre. Entonces nosotros podemos ejecutar nuestra autoridad, que no es nuestra, es la autoridad que el Padre ha delegado, porque Romanos 13:1 dice que todos nosotros debemos obedecer las autoridades del gobierno, porque es Dios quien las ha otorgado, porque es Dios quien les ha otorgado el poder, y ningún gobierno ha sido establecido si no ha sido por Dios. Así que a través de la vida de José podemos ver que su carácter fue formado, su carácter fue entrenado para él poder ejercer como un gobernador. El Señor nos prepara para estar en un lugar de autoridad, y nosotros debemos hacerlo con el amor que nos habla la palabra, así como Jesús lo hizo, con poder, con dominio propio. Nosotros debemos enseñarles y ser ejemplo a nuestros hijos para que ellos hagan lo mismo que nosotros hacemos, que es respetar, honrar la autoridad de Dios, las autoridades terrenales, y ellos podrán tener también autoridad y recibir esa cobertura. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.